Bueno, primero que todo, buenos días. El día de hoy vamos a hacer una comprobación de las tablas de la verdad de las compuertas lógicas. Ahora empezaremos con la compuerta A, utilizando el integrado 74LS08. Como vemos aquí, el circuito ya está armado y ahora procedemos a conectarlo. Bueno, ok, ya la cuenta ya está conectada, entonces procederemos a comprobar la tabla de la verdad. Aquí nos dice que en la entrada A es un 0 y en la entrada B es un 0 y la salida es un 0. Entonces, como vemos aquí, entrada A 0, entrada B 0 y la salida, como vemos, es un 0. Cabe decir que cuando el LED está apagado es un 0 y cuando prende es un 1. Entonces, como vemos aquí, entrada A 0, entrada B 1. Aquí, entrada A 0 y en este caso entrada B 1. Como vemos, obtenemos en la salida un 0, tal y como dice en la tabla. Ok, bueno, en la entrada B nos dice que tenemos un 1. Pero en la entrada B nos dice que es un 0. Podemos observar que la salida obtenida es un 0, como vemos aquí. Por último, tendríamos que la entrada A es 1, la entrada B es 1 y como salida tenemos un 1. Ok, aquí ya tenemos la entrada 1 y la entrada B igual a 1. Y como observamos, el LED prende significa que la salida es un 1. Esto sería toda la comprobación de la compuerta A. A continuación, comprobaremos la tabla de la verdad de la compuerta OR con el integrado 74LS32. Entonces tenemos que en la entrada A es un 0, como vemos aquí, en la entrada B es un 0, como observamos aquí, y como salida tendremos un 0, como vemos aquí. En la segunda condición vemos que en la entrada A es un 0, la entrada B es un 1 y como salida tenemos un 1. Aquí tenemos que la entrada A es un 0 y la entrada B es un 1. Y como salida claramente tenemos un 1. En la tercera condición vemos que la entrada A es un 1, la entrada B es un 0. Y como resultado tenemos un 1, como vemos aquí. Y por última condición, vemos que en la entrada A es un 1, en la entrada B es un 1, y como resultado tenemos un 1. De esta forma quedaría comprobada la tabla de la verdad de la compuerta OR. Bueno, a continuación vamos a comprobar la tabla de la verdad de la compuerta NOT utilizando el integrado 74LS04. Como observamos aquí en la tabla de la verdad, nos dice que cuando hay una entrada de 1, el resultado va a ser una salida de 0, como vemos aquí. Resaltar otra vez que cuando el LED está apagado equivale a 0 y cuando está encendido equivale a 1. Y en la segunda condición nos dice que cuando la entrada es 0, subimos aquí, tendremos como salida un 1. Bueno, ahora procederemos a comprobar la tabla de la verdad de la compuerta NOR usando el integrado 74LS02, como vemos aquí. Bueno, nos dice que la entrada A y la entrada B son ceros y como resultado tenemos un 1. Como vemos aquí, la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 0. Como resultado tenemos un 1. Como ya habíamos dicho, cuando enciende el LED es 1 y cuando está apagado es 0. Ok, la entrada A y la entrada B es 0 y 1 y como resultado tenemos 0. Entrada A igual a 0, ya lo tenemos en 0, y entrada B igual a 1. Bajamos aquí en el DIC. Como vemos, el resultado es un 0. Tercera condición, tenemos que la entrada A es igual a 1, lo bajamos, y la entrada B es un 0, lo subimos. Como resultado tenemos un 0, como observamos aquí. Y en la última condición nos dice que la entrada A y la entrada B son 1. Bajamos aquí. Como resultado tenemos un 0, tal y como dice la tabla. De esta forma quedaría comprobada la tabla de la verdad de la compuerta NOR LS00. Como ven, aquí está la tabla de la verdad y nos dicen que en la entrada A y la entrada B, cuando son ceros, tenemos como resultado 1. Aquí vemos que la entrada A
es 0 y la entrada B es 0 y con el resultado 1. Cabe resaltar que cuando el LED está encendido equivale a un 1 y cuando está apagado equivale a un 0. En la segunda condición nos dice que cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 1, como resultado tenemos un 1. La entrada A es un 0 aquí y la entrada B sería un 1. Y como vemos, tenemos resultado un 1. En la tercera condición nos dice que cuando la entrada A es 1 y la entrada B es un 0, tenemos un 1 en la salida. Entonces la entrada A es 1 y la entrada B es 0. Como resultado de salida tenemos un 1. Y por última condición nos dice que cuando la entrada A y la entrada B son 1, nos dice que la salida es equivalente a un 0. Entrada B y entrada A 1, salida equivalente a 0. A continuación, comprobaremos la compuerta XOR usando el integrado 74LS86. Como vemos aquí en la tabla de la verdad, nos dice que cuando la entrada A y la B son ceros, obtendremos como resultado un 0. Entonces, como vemos aquí, entrada A y entrada B son 0 y como salida un 0. Ok, en la segunda condición nos dice que la entrada A es 0 y la entrada B es 1 y como resultado tenemos un 1. Ok, aquí tenemos la entrada A 0 y la entrada A y la entrada B 1. Por eso tendremos como salida un 1. En la tercera condición nos dice que la entrada A es 1, bajamos aquí, y en la entrada B es un 0, subimos. Y tal como dice la tabla de la verdad, obtendremos como salida un 1. Por último, nos dice que en la entrada A y la entrada B son 1. Bajamos aquí, en la entrada B, y obtendremos, tal y como nos dice en la tabla de la verdad, un 0.